A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Ha llegado el día, la hora y el momento para estar junto a usted en este programa que tenemos ya hace tantos meses, semana a semana, que en este mismo día y en este mismo punto del dial y en este horario nos encontramos con usted para hablar del futuro, para hablar de nuestros jóvenes, nuestros escolares, niñas, niños, para ver cómo estamos como apoderadas, apoderados, adultos significativos acompañando a nuestros niños. Ocurre que en la región de Tarapacá existe la Escuela de la Familia. Es una escuela que pertenece a Fundación Educacional Collahuasi, de ahí es el proyecto, y lo que hacen es apoyar justamente a apoderados. Lo hacen en Matilla, en Pica, en la Caleta Chanavallita, y la idea es, con todo un equipo multidisciplinario, apoyar a los apoderados, ver cuáles son las zonas más débiles, dan charlas, talleres, en fin, tienen multiplicidad de actividades dirigida exclusivamente a ellos. Entre el equipo de profesionales que trabajan en esta Escuela de la Familia hay una abogada y yo me pregunté, ¿qué tiene que ver la educación con el derecho? ¿Se da cuenta mi ignorancia? Porque tiene que ver y mucho. La verdad es que cuando uno consulta apoderados, tienen tantas preguntas que tener una abogada al frente que les conteste es realmente una maravilla. Así que lo que yo hice fue hablar con los apoderados, grabar sus preguntas, sus inquietudes, y son bastante cotidianos, le voy a decir. Nunca me había imaginado yo la relevancia del derecho. Así que aquí estoy, con las grabaciones realizadas a nuestros apoderados que usted y yo vamos a poder escuchar, y con nuestra invitada para que conteste las preguntas que seguramente usted, su prima, cuñada, vecina, la señora de al frente, o quién sabe cuánta gente que usted conoce, tiene las exactas mismas preguntas. Acompáñeme. Estamos con Javiera Williams Yáñez. Javiera es abogada, coordinadora docente de contenidos de Escuela de la Familia. Y le agradezco mucho porque ayer justamente fui a ver yo un taller que ella hizo en Matilla para apoderadas, apoderados, estaban también profesores y jefes, y me impresionó la cantidad de preguntas que la gente tenía. Y por eso partir por agradecerte que estés acá. Javiera, estamos frente al mar, estamos en la ciudad de Iquique, ya bajaste tú, ya bajé yo. Agradecerte y comentar aquello, esa ignorancia que uno puede tener, que nunca vinculé la educación con el derecho. Y caramba que está vinculado. Bienvenida a nuestro programa de radio, Javiera Williams. Hola Vicky. Saludo a todos los que nos escuchan, que espero que cada día sean muchos más para que estemos todos informados sobre los diversos temas que tratamos acá en la Escuela de la Familia. Yo creo que esta cosa del derecho a veces es un poco transversal, esa como inquietud que la gente tiene, porque a veces yo creo que como sociedad estamos bastante alejados de saber lo que nos rige. En educación especialmente es importante ligarlo porque nos fija el margen legal, el rayado de cancha, como yo le digo a la gente, en dónde nos podemos mover, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué podemos poner ojo, a dónde recurrir, si es que tenemos dudas, consultas o queremos enfrentar un proceso judicial. Así que es importante que también los apoderados entiendan y contextualicen e internalicen las diversas leyes que también rigen a las familias. Me quedé pensando además, Javiera, con lo que tú señalas ahora. Ayer tú dijiste que todo ciudadano o ciudadana en Chile tiene derecho a tener un abogado que le pueda ayudar en determinadas materias. Es el caso de todo el ámbito de las hijas, hijos, la familia, la educación, etcétera. Y uno suele pensar que esto es tan caro. Entonces tú me dijiste, no, sí, es un abogado gratuito que dispone la Corporación de Asistencia Judicial, que depende del Ministerio de Justicia. En cada región existe la Seremi de Justicia, a ellos depende la Corporación de Asistencia Judicial, pero tienen oficinas en distintas comunas de la región, no solamente en Iquique. ¿Te entendí bien? Así es. Nuestra Constitución nos garantiza ciertos derechos, que como nosotros sabemos, que son los derechos fundamentales o los derechos humanos, y dentro de estos derechos nos garantiza el acceso igualitario a la justicia. Y eso se traduce en que el Estado nos proporciona corporaciones de asistencia judiciales, que es donde los futuros abogados hacen sus prácticas guiadas por abogados tutores. Y acá, por ejemplo, en Iquique tenemos el Centro Familia, que como es la capital están como en centros más dispersos, quizás en zonas más rurales está todo más
comprimido, digamos, más en conjunto. Y sabemos que está en Alto Hospicio y que está también en Pozo Almonte. La verdad es que no tengo información de que todavía esté llegando a la comuna de Pica, pero al menos tienen esta posibilidad de quizás acercarse un poco más a Pozo Almonte que bajar acá a la capital para que puedan tener este acceso gratuito. Es importante entonces que en esta conversación usted no se olvide que frente a cualquier duda que tenga, usted tiene, por ley, digamos, tiene derecho a tener un abogado que le acompañe en los procesos que usted requiere. Ayer una señora hizo una pregunta muy interesante que yo quiero que nuestra audiencia le escuche, Javiera, a ver si nos ayudas a responderle a esa señora y a toda nuestra audiencia que pueda estar en el exacto mismo caso que ella. Escuchemos a la señora que planteó su inquietud en el día de ayer. Los niños no pueden estar separados. No. Entonces estoy construyendo por lo mismo, porque me quiero traer los dos. Pero bueno, quizás en unos 4 meses más voy a volver a hacer para que vean, porque tienen que ir a contratar todo ese cuento. Pero a mí me dijeron eso, que el periodo de cuando yo haga la denuncia, la demanda, los niños pasan de 6 a 2 años al Sename mientras se investiga y todo, y yo ya tengo todo eso casi avanzado, si me faltan las puras piezas ahora, que es lo que estoy haciendo. Pero por eso esa es mi consulta, ¿por qué van a pasar al Sename? Bueno, esa era la inquietud de nuestra apoderada en el día de ayer, la resumo, Javiera. Ella tiene 2 sobrinos a los cuales quiere muchísimo. Estos sobrinos viven con adultos alcohólicos y drogadictos, por lo tanto se trata de personas que no tienen ninguna condición de poder acompañar las responsabilidades cotidianas que estos niños requieren. La señora se los quiere traer a su casa, de hecho la está empleando a la casa para traerse a los 2 niños, pero su temor es que si ella hace la demanda, lo que va a ocurrir si el Estado considera que efectivamente estos adultos no tienen ninguna condición de tener a estos 2 niños en casa, va a partir un proceso que va a implicar que los niños, mientras se hace toda la investigación, van a tener que ir al Sename, y eso es lo que la señora quiere evitar. ¿Qué dice nuestra abogada Javiera Williams hoy aquí en la radio? Yo creo que evitar eso es una de las razones fundamentales que todos tenemos, tratar de evitar que los niños sufran lo menos dentro de estos procesos que son tan complicados. Como yo sostengo, la ley siempre es de aplicación general y tenemos que ver también caso a caso cómo aplicamos, y esa es nuestra tarea de cómo aplicamos en cada caso para ver las diversas variables y las diversas aristas que esto pueda tener. Efectivamente, es un proceso, los procesos toman tiempo, tienen formas de acomodo, etcétera. Si es que yo quiero tener la tuición, o sea, antiguamente se conocía como tuición, ahora es el cuidado personal. Si yo quiero tener el cuidado personal de un niño, hay ciertos elementos que hay que distinguir. Primero, si es que yo tengo una cercanía con los niños. Segundo, si los niños me reconocen. Tercero, si es que estoy en la posibilidad de tener económicamente, de mantener a esos niños y darles un estatus, digamos, de vida que sea saludable integralmente para ellos. Entonces, en este caso específico, ella está alejada de los niños porque están en el sur, creo que es en Concepción, pero es una distancia considerable. Por lo tanto, ella efectivamente tiene una relación, pero no muy cotidiana con los niños. Entonces, quizás esta lejanía, ¿por qué? Si es que sacamos a los niños del lugar donde los mandamos. Si los niños no reconocen a estos adultos significativos como adultos significativos, ¿cómo los vinculo? Entonces, todos esos son temas que uno tiene que tener en consideración cuando decide, como familia, tomar la responsabilidad de otros niños que a lo mejor no son dentro de nuestra esfera de hijos. Porque también pasa mucho con las abuelas, pasa mucho con los otros tíos, con los padrinos, etcétera. Y siempre yo creo que es bueno que todas estas cosas se regularicen. Hay muchas familias que tienen niños y que no están regularizadas sus condiciones. Y eso les impide hacer muchas cosas, porque al tener el cuidado personal de los niños, podemos tomar decisiones sobre ellos, podemos decidir dónde lo vamos a mandar al colegio, qué médico lo va a ver, qué religión, muchas cosas que implica, incluso sacarlo para el extranjero. Ayer también una abuela me decía que tenía a sus 2 niños y no lo podía sacar. Entonces, son cosas que hay que regularizar para poder tener mejor a los niños. Cuéntame, Javiera, ¿qué institución pública es la que hace esta investigación respecto de estos 2 niños de los que hablábamos? Tú me señalas que viven en Concepción, conocías el caso. Alguien va a tener que ir a esa casa y determinar si efectivamente ahí los adultos que están a cargo de estos niños tienen o no condiciones para tenerlos. Tal vez se investiga con el colegio, si los niños van todos los días a clase, si llegan en el horario que corresponde. ¿Qué institución es la que hace esa investigación? A ver, las investigaciones se decretan diligencias
uno como abogado solicita esas diligencias o el tribunal puede en su defecto decretarlas para mejor resolver. Así legalmente se dice, que son medidas para mejor resolver. Entonces, esta investigación en el fondo cuenta con peritajes, con estas informaciones que el tribunal envía oficios para que el colegio le cuente cómo va el niño, y después también envía hay ciertas instituciones que trabajan con las corporaciones o con los tribunales, que ellos son los que hacen todos los informes socioeconómicos. Entonces, una vez que llegan esos informes, son cuando se toman las decisiones informadas, porque estamos hablando de niños, no podemos tomar decisiones con puro... porque a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, a lo mejor le está poniendo... No sabemos la realidad como es, efectivamente, por lo tanto hay que investigar esa realidad. Y ese es el temor que ella tiene, que es muy válido, de que en ese proceso de investigación donde ella no está allá en Concepción y donde ella tiene que vivir acá, porque también tiene una familia, también tiene hijos, entonces la realidad se compleja. Claro, se hace mucho más complicado todo. Cada estos casos como son, porque muchas veces uno se encuentra con gente que te dice, mira, yo encuentro que mi cuñada no tiene ninguna condición de tener a las niñas en tales o cuales circunstancias. A mí me encantaría que esas niñas estén en mi casa, yo las criaría mucho mejor, pero todo ser humano tiene derecho a criar a sus hijos como le parezca pertinente, siempre y cuando, claro, respete todas las leyes que existen en el país. Pero digo, no es llegar y quitarle los niños a un ser humano, afortunadamente no es así. Por supuesto, o sea, hay cosas que de repente nosotros tenemos que también respetar las formas de quizás de crianza que también otros tienen, porque no porque sean distintas van a ser malas y van a ser perjudiciales para los niños. Lo que sí hay que tener en consideración y que lo que es importante es que los niños no sean vulnerados en sus derechos. Esa es la principal causa, digamos, que yo puedo tener un cuidado personal de un menor, de un niño, una niña, un adolescente, menor de 18. Porque si yo lo vulnero, el interés superior del niño, que es el principio rector del derecho de familia, se rompe. Y ahí es cuando ya tenemos que entrar a operar. Entrar a resolver. Había harta gente anoche en el taller que ustedes hicieron. Yo sé que ustedes van por establecimiento, hablan con los profesores jefes, a través de ellos se convocan a los apoderados, le cuentan ustedes a los apoderados que está esta escuela de la familia. Hay distintos profesionales en la escuela que hacen distintos talleres, charlas, actividades, en fin. Y ayer le tocaba a nuestra invitada de ahora, Javiera William Yáñez, abogada y coordinadora docente y de contenidos de la escuela de la familia. Yo veía cómo la gente te hacía preguntas, fascinada con la escuela de la familia a ver esta actividad. Hubo otra pregunta también en relación a pensión de alimentos. Escuchemos, Javiera. Pero el abuelo, ¿cómo puede verle? O sea, si yo no me acosté con el abuelo, ¿entiendes? Yo no me acosté con el abuelo y el abuelo no me hizo mi hijo, entonces ¿cómo yo voy a ser tan cara dura? Y voy a ir a desbandar al abuelo, si al final el papá el que tiene que dar y tiene que tener 5 años de frente. Pero eso es un abuelito. Pero es que una instancia que, por ejemplo, si usted me está diciendo así, claro, ahora tienen más derecho los niños que nosotros, ya está bien. Pero yo tengo que, como me dice usted, tengo que basar las necesidades de él. Pero a costa de los abuelos. ¿Por qué la justicia dio eso? Si el abuelito, por ejemplo, yo tengo... No, por eso le digo yo, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que recién tiene 42 años, recién tuvo un hijo y está demandando al abuelo, y el abuelo ahora tiene 82 y están demandando al abuelo. ¿Qué puede hacer ese abuelo? Interesante la consulta que nos hizo la apoderada respecto de pensión de alimentos, pero ha llegado el momento de ir a una pausa y volvemos. Pero antes recordarle aquello, si usted siente que necesita un abogado, lo dijimos al inicio de esta conversación, para los efectos que sea, usted tiene derecho y tiene derecho a tener justicia y por lo tanto hay abogados que de manera completamente gratuita prestan sus servicios profesionales. Esos abogados se regulan a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Por lo tanto, si usted requiere, consulte donde usted vive. Él puede consultar en el municipio dónde queda la Corporación de Asistencia Judicial más cercana y al territorio donde yo estoy, y ahí le van a tener que informar para que usted vaya. En esta primera parte del programa hablamos del cuidado personal de los niños, qué pasa cuando el adulto significativo no logra dar las garantías de que los derechos de los niños se respeten, y el otro caso que vimos es pensión de alimentos, que no alcanzó a responder nuestra invitada. Pero vamos a una pausa y volvemos de inmediato para seguir consultando a nuestra invitada de hoy aquí en el programa. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi.
Nos acompaña la abogada y coordinadora docente y de contenidos de Escuela de la Familia, Javiera Williams Yáñez, con ella comentando las preguntas que la gente se hace, que son preguntas que tiene que responder una abogada. Antes de la pausa había una apoderada, Javiera, que en forma muy jocosa nos contaba su caso de pensión de alimentos. Entiendo que la ley estipula que cuando el padre, por alguna razón, no responde con sus derechos respecto a los niños, son los abuelos paternos los que tienen que asumir lo que su hijo no está asumiendo. ¿Cómo funciona eso respecto de la pensión de alimentos? Porque había, sentí yo, una cierta confusión en la pregunta que te hicieron ayer en Matillas, en la escuela, cuando los apoderados se reunieron. Yo consideré que la pregunta de esta apoderada, de esta madre, era como bien valórica, porque ella no entendía este sistema, pero a ver, tenemos que también tener en función este principio tan importante que tiene el derecho de familia, que es el interés superior del niño. Los niños no pueden quedar sin alimento, los niños comen todos los días, los niños tienen necesidades de vestirse, de recreación, etcétera. Por lo tanto, la ley lo que ha tratado de hacer, en mi interpretación, digamos, más personal, es resguardarlo de todas las formas posibles. Si bien es cierto, hay bastantes mecanismos que es para los padres y madres para que ellos puedan cumplir con los alimentos. Pero si estos padres no pueden cumplir, ahí nosotros recién vamos a llegar a las instancias de los abuelos, y no es que yo lo demandé por primera instancia, no, es que yo agoté todas las otras instancias y aún así no tengo respuesta y no tengo alimentos para mis niños. Y además es que también si yo demando, por ejemplo, yo madre demando al padre de mi hijo y el abuelo es el que, o sea, yo demando a él, pero también tendría que demandar a mis padres, digamos, para poder tener esta pensión, porque a los abuelos se demanda conjuntamente. Esa es la pregunta que yo te iba a hacer, porque yo demando a mi ex pareja, ex marido o ex lo que sea, pero lo que sí es presente y nunca va a ser ex, es padre de mi hija o de mi hijo. Si ese padre no responde a todos los deberes que el Estado le impone, por así decirlo, que son bastante mínimos en realidad, pero bueno, si no responde, tiene que responder los abuelos. ¿Pero yo demando a los abuelos o es el Estado el que se preocupa que al no responder el padre, entonces es el Estado el que demanda que lo hagan los abuelos? ¿Qué dice la ley ahí? En esto yo creo ser como bien enfática en señalar que los tribunales están para acceder a la justicia, para yo ir. De hecho, cuando nosotros recurrimos, que así se dice técnicamente, nosotros iniciamos una acción. Nosotros accionamos el aparato judicial para que nos funcione en nuestro caso. Es muy difícil que el tribunal haga cosas de oficios porque no tiene los antecedentes, porque no va a saber. Entonces, nosotros somos los que tenemos la necesidad. Entonces, yo soy la que tengo que ir a pedirle al tribunal que el abuelo responda si es que el padre no está en condiciones. No es que actúe como por silencio o ipso facto, no. Es un procedimiento que a lo mejor que resulta agotador muchas veces, yo entiendo eso. Pero es la instancia final lo que le importa, que es el bienestar de los niños. Claro, porque finalmente, como decía la apoderada ayer, si ella recién a los 40 y tantos años tiene un hijo, ¿qué va a ir a quejarse frente al abuelo si el abuelo tiene 82 años? Y claro, tal como tú señalas, Javiera, aquí lo único que importa es la seguridad de los niños. Y si el padre no se la está dando, por lo que sea, los abuelos se la van a tener que dar. O sea, a mí me parece bien que eso esté así estipulado. Y además, en ese caso, no es que mandemos a los abuelitos a trabajar, no malinterpretemos eso, y además también tienen a veces unas pensiones bastante bajas que tampoco incluso alcanza a veces para su subsistencia. Pero sí es importante que también hay otros mecanismos, si es que hay bienes, por ejemplo, que podemos también ocuparlos para dar estos alimentos a los niños, un usufructo. O sea, hay mecanismos, la ley nos da mecanismos. Pero también tenemos que ser conscientes nosotros de que cuando elegimos tener hijos, familia, tenemos que saber bien también con quién le voy a dar ese padre o esa madre, porque a veces las cosas en el camino van saliendo y surgen estas situaciones. Yo los invito mucho a los apoderados que tomen conciencia de todos estos temas y que también se los puedan traspasar a sus hijos para que podamos ir mejorando la calidad de los niños de la vida. Claro, sí, lo que pasa es que finalmente Javier apela a pensar mucho antes de ser madre o de ser padre, porque efectivamente si después no tengo los recursos económicos, el amor no alimenta, lamento decirle, el amor alimentará, no sé, el alma, la interioridad, las emociones, pero no pone sobre la mesa comida, en fin. Hay otra pregunta que tenían los apoderados, se nos está yendo el tiempo, porque eso pasa cuando uno conversa con una abogada del nivel de Javiera Williams, que va respondiendo todas las preguntas cotidianas, porque el tema de la marihuana
está generando varias inquietudes en los colegios. Mire, escuche lo que dijo la siguiente apoderada. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas en un caso especial acá en el liceo como experiencia, que a veces pillamos a un niño con aquí los profesores pillan con marihuana a los niños y es efectivo porque a veces nuestros niños, siendo que a veces tal vez se fuman o no fuman, pero ¿qué pasa cuando lo pillan infraganti y acá no es ayudado por las autoridades? ¿Qué se puede hacer en ese ámbito? ¿Qué puede hacer el colegio, dice usted? O qué, cómo, claro, o qué autoridad o cómo se puede... ¿Qué pasos puede llegar el colegio o sea, qué autoridad se da el colegio para llegar a tomar otra medida cuando se pilla al niño en este tipo de situación? De repente el colegio hace mucho o el liceo hace mucho, pero son los pasos a seguir. ¿Hasta dónde puede llegar el profesor o el director del establecimiento para que pueda controlar este sistema? Mira, supongamos que un niño fuma. De verdad es un caso muy especial acá que sucede que... ¿Qué pasa? Que cuando uno fuma, el amiguito del lado, el otro por sí se pasa. Aunque no lo haya fumado, pasa, viene pasado a marihuana. Y sobre todo, yo lo conozco, pero ese olorcito, más, ni el cigarro lo soporto. Entonces, uno dice, ¿cómo resuelve? Porque el colegio te ha puesto que sabe que fuma, eso. Entonces, ¿cómo se soluciona eso en el colegio? Porque los profesores a veces están atados de mano porque no pueden revisar la mochila. No hay ciertas reglas que no les permiten. Yo entiendo, Javiera, la preocupación de madres y padres que ven que sus hijos tienen compañeros que están con una adicción muy fuerte. La pregunta que ellos hacen es qué puede hacer el colegio respecto de aquella niña o de aquel niño que lo pillan, que lo descubren, que está fumando marihuana. A veces preguntamos, no sé si es el caso de esta apoderada, pero a veces preguntamos con las ganas de que lo saquen del colegio, lo echen, se vaya del barrio, ojalá de la región, que no lo veamos nunca más, porque claro, surge el miedo de que a mi niña, a mi niño, se vaya a entusiasmar con esas prácticas que tiene otro compañero y que ella no la quiere para su hijo. Pero la pregunta la sitúa no en la familia, no como centro de padres y apoderados, que podemos hacer en conjunto. La apoderada sitúa la pregunta en la escuela. ¿Qué puede hacer la escuela cuando descubre que una niña, un niño, es un adicto a la marihuana? Este tema es complejo, considero yo, porque debemos recurrir a nuestra memoria y todas estas discusiones que han habido respecto a la ley de drogas que quieren modificar. El consumo no está penalizado. Lo que está penalizado es el transporte, el porte de drogas, etcétera, pero el consumo en sí no está legal, no está penalizado. Por lo tanto, el consumo personal, porque si yo me junto, eso ya es otro tipo de tema. Pero el colegio, si tiene una situación de que está fumando la niña en el colegio, el niño en el colegio, no puede tomar una medida legal porque no existe. Tú estás diciendo fumar en el colegio, o sea que yo dentro del recreo saque mi cigarro de marihuana y me lo fume. Pero, o sea, legalmente el consumo no tiene una sanción. Ahora, los colegios y las escuelas tienen sus reglas, los liceos también, y tienen su reglamento, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que yo, como apoderada, le pido al colegio que saque a esta manzana, como dice, podría que me va a podrir toda? Yo en el fondo estoy haciendo empujar más al niño a situaciones más riesgosas, a situaciones de no escolaridad, a situaciones que lo pueden vulnerar mucho más a un consumo y que lo pueden llevar a un consumo más directo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de que también se haga conciencia del colegio? Que tiene que buscar iniciativas, que tiene que buscar instancias en donde los menores puedan desarrollarse integralmente y donde puedan tener espacios también de comunicación, porque a veces las informaciones para los niños son muy variadas, los niños no saben tomar decisiones, o sea, eso es partimos de esa base, que los niños no pueden tomar decisiones porque no tienen todos los elementos. Por lo tanto, quizás pueda haber un acompañamiento. La señora dice que no le pueden revisar las mochilas efectivamente porque no están en una cárcel, están en una escuela, están en un colegio. ¿Y eso estipula la ley que profesoras y profesores no pueden revisar la mochila de los niños? Es que la ley no lo señala así como tan tajantemente, pero sí da a entender que hay que respetar la privacidad de las personas y de los niños, y no intimidarlos, y no acorralarlos, etcétera. Por lo tanto, ese es un tema que como escuela se tiene que resolver. A veces la gente piensa que la escuela tendría que ser un poquito como cárcel, ¿no? O como retén de carabineros. Y lo que no solemos pensar es que es fundamental que mi hija y mi hijo tenga total confianza en el colegio. Si mi hija siente que en el colegio van a desconfiar de ella, le van a revisar su mochila, van a criticar cómo ella es, etcétera, etcétera, la relación que va a establecer con el establecimiento educacional
es mala, pues va a tener desconfianza. Y no hay que olvidarse que los niños están muchas horas, por muchos años, en un establecimiento educacional. Por lo tanto, si tengo una mala onda con el colegio, lo más probable es que eso va a incidir significativamente en mi rendimiento escolar, que es distinto. Es que llegamos al mismo punto. Yo considero que en el fondo cerrarle las puertas o que el niño pierda ese espacio, porque en el fondo es perder un espacio de recreación, de compañerismo. Le quito ese espacio al niño y lo dejo solo. Y quizás le cambio el ambiente, pero cambiar el ambiente no cambia el problema. Hay mucha gente que piensa que sacándolo acá y no atacamos el problema de fondo, que es por qué mi hijo está consumiendo. Tal vez lo importante ahí para los que no consumen, que era la preocupación de la apoderada, es que hable mucho con su hija o con su hijo respecto de qué pasa con la marihuana, qué pasa con los compañeros que fuman. Digo, más bien muchas veces un compañero adicto es la excusa para educar a las niñas o a los niños en herramientas muy fuertes para no caer en las adicciones, pero a su vez saber de alguna manera vincularse con quienes lo son, porque tal como tú dices, las escuelas no pueden tener un blanqueamiento y sacar a todos los niños para afuera. ¿A dónde los mandan? A la cárcel. ¡Qué tristeza! Es lo que estamos como sacando en conclusión, en el fondo, de que efectivamente yo no puedo vulnerar en ese aspecto al niño porque también estoy vulnerando su derecho a educación. O sea, si yo lo saco, porque las escuelas son públicas, las escuelas no pueden, o sea, por matrícula sí discriminan, pero no pueden discriminar de otra forma porque eso es una desigualdad tremenda. Entonces, cuando nosotros invitamos también a los apoderados que cuando ocurran estas cosas, esos momentos los tomen como momentos educativos. Cuando los niños cometen algún error o cuando se mandan una pataleta, etcétera, que eso en vez del reto sea un momento educativo. Entonces, efectivamente, si yo tengo a mi niña o a mi niño que tiene un compañero, mostrarle la realidad de los adictos, mostrarle la realidad de lo que lleva, y por sobre todo, fortalecer las bases familiares, las bases de la comunicación, las bases del respeto, de los valores que como familia ellos tienen, y no recriminar ni alejar, porque al final alejar es segregar al niño. Y no mostrarle una realidad, y no mostrarle una realidad, porque esa es una realidad país. Yo estoy segura que nos vamos a despedir nosotros y usted se va a quedar no hoy, sino el resto del mes, conversando a propósito de estos temas, que es lo que uno busca con la radio, incentivar los temas que hacen a la vida, al mundo, de las apoderadas y los apoderados. Pero no se preocupe, no llegamos hasta aquí. La próxima semana, este día y en este mismo horario, vamos a estar junto a usted de nuevo, 30 minutos conversando a propósito de los temas más relevantes en el vínculo entre apoderados y escolares. Dejamos a Javiera William Yáñez, abogada y coordinadora docente y de contenidos de la Escuela de la Familia. Le agradecemos, eso sí, muy gentil, Javiera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que estos temas sean de interés y ayuden mucho a las familias. Tener una abogada así que nos pueda responder. Muchas gracias, y también agradecer a las apoderadas que por respeto a su anonimato no dimos sus nombres, que recogimos sus testimonios, preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.